Pasos de fe, palabras de vida. Estás en tu programa Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Te invitamos a compartir este tiempo de gracia en este programa radial junto a los hermanos Mario de León, Obed de León y Edgar Pimentel. Conectados en el 95.1 FM y globalmente a través de www.shekinatv.com o bien en Shekinah TV a través de Roku. No te muevas de tu lugar porque aquí caminamos juntos. Muy buenas tardes tengan todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de esta estación, a través de las plataformas digitales. Estamos una vez más con un programa, esperemos que sea de bendición para sus vidas como ha sido para nosotros de grande bendición. Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de esta plataforma. Bendiciones a nuestros hermanos. También mandamos un saludos cordiales a nuestros hermanos que están trabajando ahí, a los que están trabajando en la obra, en la construcción del nuevo local de la iglesia. Bueno, saludos cordiales, mi hermano Obed. Que le bendiga a cada uno de nuestros hermanos, de los que nos escuchan, nuestros amigos, hermanos, conocidos de todos, increyentes, aún no creyentes. Dios le bendiga a cada uno. Les saludamos y pues gracias a Dios estamos aquí, un programa más. Sean bienvenidos todos y Dios les bendiga. Amén. Claro que sí. Ahora vamos a iniciar con un hermoso tema. Siempre hemos dicho de esta manera, compartir el mensaje de la palabra del Señor, y en esta hermosa tarde vamos a estar viendo unos cuantos versículos. Vamos a estar viendo en el tercer libro, la tercera carta de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 14. Vamos a estar viendo qué nos habla en esta hermosa tarde. Dice, para poder entender, voy a leer los versículos y después hacemos una oración, hermano. Amén. Dice el versículo 1 así: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El verso 3 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. 4. No tengo yo mayor gozo que al oír que mis hijos andan en la verdad. El versículo 5 dice: amado, fiel, te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. El versículo 6: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de servicio a Dios para que continúen su viaje. Versículo 7: porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Versículo 8: nosotros pues debemos acoger a tal persona para que cooperemos con la verdad. El versículo 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero dice aquí un nombre, Diótrefes, dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Versículo 10: por esta causa si yo fuere, recordaré las obras que haces, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de las iglesias. Versículo 11: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Versículo 12: todos dan testimonios de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdad. Versículo 13: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tintas y plumeros, dice,
porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. A ver, hasta ahí nada más. Mi hermano, ¿nos guías la oración? Amén. Amado Dios que está en los cielos, en todo lugar, gracias le damos, Señor, por este tiempo que nos ha permitido estar aquí en compañía de cada uno de nuestros hermanos que nos escucha, que nos van a ver. Dios mío, sea usted sobre nuestros labios poniendo esa gracia, esa sabiduría, Dios mío, que solo usted sabe a dar, Dios mío. Pon palabras, Señor, que edifiquen a su pueblo, palabras, Señor, Dios mío, que vengan, Señor, de su santa y bendita voluntad. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, al cual sea la honra, la gloria, la alabanza. Amén, amén. Amén. Y saben, mis hermanos, como título en esta hermosa tarde le hemos puesto: ¿qué clase de creyentes somos en nuestras congregaciones? Aquí vamos a ver unos puntos y unos personajes, unas características de buenos cristianos y malos cristianos. Amén. Podemos ver aquí en la tercera carta de Juan unas recomendaciones, como la palabra del Señor. Ahora yo puedo darme cuenta, meditando la palabra del Señor, me doy cuenta que en la iglesia siempre hay y debe de haber contiendas. Porque si te das cuenta, hermano, nos habla de unos hombres, de unos hombres que sirvieron a Dios de veras, y otros que sirvieron, pero de tropiezo, hermano. Amén, amén. ¿Qué opinas tú sobre esto? Sí, pues podemos ver aquí el apóstol Juan, el discípulo de Jesús, el apóstol amado, se le conoce, y aquí hace mención de 3 personajes. Yo pudiendo ver esto, primero menciona a Gallo. Gallo, puedo imaginarme que era un líder. Luego la segunda persona que menciona es a Diotrefes, y por la tercera es Demetrio. Como decía, habla de estos varones que uno que es de Diotrefes, es como el que se oponía a la obra de Dios, pero como lo decía, también habla de varones que daban buen testimonio del cristianismo, hombres de buen testimonio. Dice ahí de Demetrio, un hombre que daba buen testimonio, y es lo que nosotros tenemos que dar. Esta palabra nos da luz a nosotros para que nosotros podemos comportarnos con buen testimonio, como lo hacían estos hombres de Dios. Amén. Sí, hermano, de hecho ahí en el versículo 5 en el epíteto dice elogio de la hospitalidad de Gallo. O sea, hombres, como hablamos del principio, hombres que sí dieron buen ejemplo. Y esto no nada más se quedó escrito para que lo leamos, sino esto quedó escrito para que nosotros hagamos reflexión y aprendamos de la palabra del Señor. Aprendamos más que nada de la palabra, a ser como estos hombres, porque estos hombres caminaban en la verdad. Son hombres, por ejemplo, al primero que menciona, que es a Gallo, y bueno, esto es un hombre que da un buen testimonio de la palabra del Señor. Amén. Y esto nos implica que también usted, amigo, y yo podamos dar buen testimonio de la palabra de Dios, porque para eso nosotros meditamos, para eso nos congregamos en una iglesia, para eso nos encerramos quizás en 4 paredes. ¿Para qué? Para que podamos ser instruidos. Hablamos en la semana pasada con la congregación. Cuando vamos a encerrar, muchas veces nosotros tenemos la mala, ahora sí, interpretación de quizás cuando nos hacen la pregunta: ¿qué venimos a este lugar? Venimos a adorar a Dios. Sí, no está mal, está bien, pero adorar a Dios no nada más es ir y encerrarse. Ahí vamos, el salmista dijo: venimos a inquirir sabiduría. A lo que voy es, cuando vamos a reunirnos a una congregación, es a aprender de la palabra de Dios. ¿Y para qué nos sirve el aprendizaje? Hacía yo esta pregunta: ¿para qué nos sirve el aprendizaje? Cuando un alumno está en la escuela, su conocimiento le sirve no nada más dentro de la escuela, sino fuera de la escuela, sino fuera en su vida diaria. ¿Cómo ve, hermano? Así es, amén. La palabra de Dios nos es tan claro que nosotros lo podemos entender. Dice ahí en el versículo 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es lo que el apóstol deseaba para Gallo, el anciano a Gallo, dice ahí en el primer versículo. Y es lo que nosotros como cristianos también tenemos que, la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a ser prosperados. En el Salmos 1 dice: bendito el varón que confía en Jehová y será prosperado.
Déjeme se lo leo, porque esta palabra no solo se quedó para aquel tiempo, sino también esta palabra es para nosotros, una promesa que una bienaventuranza para nosotros. Dice el Salmos 1, versículo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y lo que me gusta más, dice el 3, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la palabra del cristiano, que tiene que andar en victoria, tiene que ser un cristiano prosperado, pero muchas veces no estamos así. ¿Por qué? Porque será que hay algo en nuestra vida, quizás algo que estamos haciendo mal, pero porque la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que andar en una vida de victoria, amén. Es la vida del cristiano que muchas veces no decimos tener victoria, pero pues lamentablemente como cristiano pues no. Y acá dice la palabra de Dios que yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Vuelvo a decir, no solo se quedó para Gallo, también es una palabra también para nosotros, lo aplicamos principalmente para nuestra vida, amén. Sí, mire el versículo 3, hermano, mire lo que dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonios de la verdad. Amén. Esto me lleva a mí a meditar y a pensar cómo un líder se siente orgulloso de sus feligreses, cómo un líder se siente ahora sí contento, feliz, cuando ve el producto o el fruto de su esfuerzo, de su enseñanza, que como aquí el versículo 3 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Yo me pongo a pensar de mi persona, cuando yo doy lo mejor, para Dios y hago las cosas para Dios con todo mi corazón, aparte de yo sé que tengo una recompensa de parte de Dios, también hay personas que se alegran, que ven el esfuerzo que estoy haciendo. Y esto no es nada más para mí, sino para todos en la iglesia en general, que nos esforcemos un poco más, que hagamos. Yo siempre he dicho, yo voy a hacer hasta lo que sea, a lo que esté en mi alcance, conforme el Señor me dé las fuerzas para seguir trabajando para la obra del Señor. Por lo imposible lo hace Dios, pero lo que más posible. Pero a mí me da mucha lástima muchas veces, mi hermano, que conozco personas, pero dicen: no, es que yo no lo hago porque Dios sabe que no puedo, cuando muchas las veces sí podemos hacerlo, sí podemos esforzarnos, debemos, y es que no podemos dar un buen testimonio muchas las veces, y nosotros decimos: no, es que yo no puedo, exploto rápido. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, de cómo se conduce la persona. Y esto nos lleva a meditar y ahora sí a ponernos en contra de la pared, porque nosotros como cristianos debemos dar un ejemplo, mi hermano. ¿Usted qué opina? Así es, amén. Aparte dice la palabra de Dios que nosotros somos luz, la luz del mundo, y una luz, podemos ver aquí una iluminación, pues está en alto, y pues debemos ser ejemplo como cristianos que somos. Debemos dar buen frutos, más que nada. Debemos de parecernos a Cristo Jesús para que la gente vea a Cristo por medio de nosotros, para que la gente con nuestro testimonio pues venga a los pies de Cristo. Pero eso es el trabajo de la iglesia, es el trabajo que nosotros debemos de hacer, llevar y comportarnos lo más derecho que podamos. Sí es cierto, quizás muchas veces es la lucha constantemente que vamos a tener, pero ahí está la palabra de Dios que nos dice cómo vivir y cómo comportarnos, amén. También dijo el apóstol Pablo que nosotros somos cartas leídas para el mundo, sea la gente, nuestro vecino, en el área donde trabajamos, donde vamos a la escuela, quizás donde quiera. La gente anda viendo cómo
se conduce el Hijo de Dios, el cristiano, y es por eso tan importante que nosotros como Hijo de Dios tenemos que alumbrar en las tinieblas allá afuera, porque alumbrar en la iglesia es fácil, alumbrar cuando todos somos cristianos ahí en grupito de los domingos, ahí es re fácil, pero el reto es ser luz en medio de las tinieblas. Ese es el mayor reto que nosotros es el verdadero reto del Amén. cristiano. Tienes mucha razón de lo que acabas de comentar, y como lo decía yo también la semana pasada en la iglesia, no sé si recuerdas, hablar, predicar, eso es fácil. Vivir lo que predicamos, eso es el verdadero reto, porque hablar, pues quién no quiere hablar, pero vivir lo que decimos y lo que profesamos, eso es el verdadero reto, como este hombre, que alguien, porque muchas veces nosotros nos llenamos la boca, no, que yo sí, y yo hago esto, yo hago lo otro, pero no, eso no importa, que otras personas hablen de nuestro testimonio, que las demás personas se den cuenta de nuestro testimonio. Así es. Porque este hombre tenía ciertas cualidades, dice aquí, lo que traigo aquí en las investigaciones, dice, caminaba en la verdad, servía a los hermanos, dice, practicaba la hospitalidad, ayudaba a los obreros de Dios, dice, edificaba la obra local. Era un hombre esforzado, con mucho fruto. Tenía ahora sí puedo darme cuenta que este hombre era un hombre entregado a la obra de Dios, un hombre que se esforzaba. Y esto es un ejemplo que ha quedado plasmado en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, a mí me llama, hablamos de estos temas porque, ¿sabe? Hablamos en la clase de las semanas pasadas, hacía yo la pregunta, cuando el Señor dice, Jesucristo dijo, yo no voy a juzgarte. La palabra que habéis oído, ella te va a juzgar. Y Amén. Cuando dice la palabra del Señor, y se abrirán los libros, lo vemos en Apocalipsis, los libros, ¿qué libros? ¿De qué libros está hablando? Y muchos decimos, no, pues el libro de la vida, el libro de obras. No, es la palabra del Señor también, porque la misma palabra dice, Jesucristo dijo, yo no voy a juzgarte, la palabra que habéis oído es la que te va a juzgar. Bueno, y yo me doy cuenta que a través de esto, nosotros como cristianos debemos también tener las características como este hombre, los frutos que este hombre tenía. Eso es también para mí. Yo tengo, y usted podrá decir, pero ¿cómo obtengo esto? Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo con nuestra misma persona, porque nuestro más grande reto, la más grande lucha del hombre cristiano que sirve a Cristo es con su misma persona, mi hermano Bed. Es con nuestro mismo yo. Porque nosotros quisiéramos ahora sí caerle bien a todo, queremos ahora sí socializar con todo el mundo, pero muchas las veces la palabra del Señor nos mete en algo apretado que nosotros queremos, pero por la palabra no cabemos y no encajamos en todos lados. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es cual espada que muchas veces corta, no muchas veces, sino siempre corta lo que nos estorba a nosotros. Amén. Así es. Sí, pues el cristiano, nosotros como hijos de Dios tenemos que dar frutos, buenos frutos. Esto me recuerda cuando Jesús maldijo a la higuera estéril. Dice allá en San Mateo 21, 18 en adelante, ahí está cuando Jesús iba y viendo una higuera cerca del camino, vio a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Podemos verlo como simboliza la vida del cristiano. Es una comparación como nosotros como hijos de Dios, cuando Jesús espera, va a venir por frutos, viene por frutos. Una iglesia que tenga verdaderos frutos, no solo de llamarse hijo de Dios, cristiano, sino que Jesús viene a cosechar frutos, pero dice la palabra de Dios que Él maldijo y la higuera se secó. Y podemos ver que nosotros estamos en este mundo para dar frutos, amén, para dar frutos. ¿Y qué son los frutos? Y lo podemos ver, quizás alguien nos va a entender o quizás no nos va a entender cuáles son esos frutos que nosotros tenemos que dar como cristianos.
Y para eso, ahí en la carta de Pablo a los Gálatas, ahí nos menciona un poco cuáles son los frutos que nosotros como hijos de Dios tenemos que dar. Dice allá rápidamente en Gálatas, muy conocido esa palabra del apóstol Pablo, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Un poquito atrás dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son los frutos que la palabra de Dios nos habla, que nosotros tenemos que dar como cristianos. Tenemos que esforzarnos, como decía el hermano Mario, esforzarnos en la obra de Dios, dar más, dar la milla extra. Quizás no nuestra carne, la palabra de Dios nos habla, el primer fruto que dice amor, gozo, amor a los hermanos, amor al perdido de afuera, amor a todo, a la obra de Dios, pero tenemos que empezar a dar fruto y un buen testimonio. Amén. Eso como primer punto es el creyente que edifica. Amén. El creyente que edifica tiene todos esos puntos, mi hermano. Sí. Eso, y nosotros como cristianos debemos de ser ahora sí como ese tipo de creyente. Sí. Alguien que pueda decir, que para que la gente, para que el mundo pueda decir, yo quiero de eso que tienen esta persona. Sí. Yo quiero tener esa paz que esta persona tiene, cuando nosotros empezamos a dar ejemplos. Pero en el segundo punto, el creyente que destruye. El segundo punto, el creyente que destruye, lo podemos ver en el versículo 9, dice de esta manera: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Este hombre también que nos habla ahí en el versículo 9, es un hombre que aquí nos narra que le gustaba, ahora sí, oponerse en todos. Y esto no podemos dar cuenta en las congregaciones, ahora sí, no descalabrando a nadie, ¿verdad? Pero ocurre de esos, hermano. Así es. Ocurre, de esos hay en todos lugares, en cualquier iglesia siempre hay uno o dos o más de uno que siempre se opone a todas las cosas. Todos queremos hacer algo y hay alguien que está en contra, siempre. Y eso no da un buen testimonio, pues. Sí, pues aparte es bíblico, dice que el trigo iba a crecer junto con la cizaña. Y es parte de la Biblia y algo que no podemos cambiarlo, que es necesario que el trigo crezca con la cizaña, amén. Pero el segundo punto que estamos viendo, yo puedo ver aquí el que se opone a la obra de Dios, como decía, que en la obra de Dios, donde todo tipo de personas va a haber, como dice un dicho por ahí, en la viña del Señor se ve de todo, y podemos ver este hombre cómo se oponía. El encabezado dice la oposición de Diótrefes. Era un hombre un anticristo, yo he podido entender así, que se oponía, no quería, pero sabemos que no era el hombre, sabemos que detrás de lo que se opone a la obra de Dios hay alguien atrás de esa persona. Lo conocemos, es el adversario, no es la persona que nosotros quizás podemos ver, contemplar, sino que el diablo, Satanás, usa a ciertas personas para que la obra de Dios no avance y lo sirve como de oposición. Yo puedo ver cómo, de hecho, el apóstol Pedro, hasta mismo Jesús lo exhortó en una ocasión, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No le dijo al hombre, sino Jesucristo estaba viendo aún más allá lo que se le estaba oponiendo. Y todo lo que se opone sabemos que es obras del maligno, que no quiere que la obra de Dios avance. Por eso, cuando alguien no está de acuerdo con mi opinión, pues muchas veces no es por mi opinión, sino alguien que no está de acuerdo con la palabra de Dios, aún el mismo diablo está usando gentes para que
no se lleve a cabo el plan que Dios tiene. Amén. Y de hecho, hermanos, está ocurriendo mucho en las congregaciones, está ocurriendo, se ha levantado mucho este espíritu de traer una controversia de esta índole, de esta magnitud en las iglesias. Y sabe, eso no es nada bueno. Que está escrito en la Biblia que se iba a levantar, y la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos se iba a levantar reino contra reino, el reino de las tinieblas contra el reino de Jesucristo, que es la luz. Pero nos podemos dar cuenta que hay personas que se dejan ser manipuladas por este espíritu, y por eso me llamaba mucho a mí la atención este tema, porque tenemos que exponer. Muchas veces hay personas que no conocen o no se nos explica de esta manera la palabra del Señor, y muchas veces pensamos, no, es que yo estoy en mi derecho y estoy haciendo las cosas bien. Es que precisamente hoy tenemos una plática donde no es lo que yo pienso o lo que yo crea, sino es lo que la palabra del Señor me enseña. Y la palabra del Señor muchas veces a mí no me gusta, sinceramente, muchas veces a mí no me gusta cómo la palabra del Señor me habla. Y la palabra me lastima, pareciera ser que me lastima, pero no es. ¿Y por qué nos habla de esta manera? Porque sabe que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengamos el conocimiento para que no nos perdamos. ¿Cómo ves, hermano? Amén. Sí, la palabra de Dios es mismo, Dios es amor, dicen ahí en Primera de Juan. Dios es un Dios de amor, de misericordia, que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios con su palabra nos alumbra. La palabra de Dios nos tipifica, nos lo compara la palabra de Dios con una luz que alumbra nuestro camino, y por eso con una luz que nosotros vamos caminando en cierto lugar donde hay tinieblas, cualquiera que nos quiera hacer tropezar, prendemos la luz, se va a iluminar y ya no vamos a tropezar. Pero pues si ponemos la palabra de Dios por delante. Amén. Seguimos con el tema. En este tiempo pues hay muchos, la vamos a llamar como pseudo cristianos. Aparentemente son cristianos, pero pues se oponen a la obra de Dios, y eso es algo malo, porque pues se supone que somos cristianos, tenemos que estar unidos, pero por ahí alguien dijo que unido, pero un nido de víbora. Amén. Pero eso no es el caso. Jesús dijo, cuando se fue al cielo, dijo, orando a su Padre, al Padre Celestial, dijo: Padre, yo te ruego que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Ese es la oración de Jesús antes de irse al cielo, que sean uno. Pero en este tiempo, lamentablemente, muchas iglesias no nos podemos quizás unir. Cuando alguien hace su evento, muchas veces nos gusta a nosotros que nos apoyen, pero cuando toca apoyar, no nos gusta. Amén. Y mandamos saludo ahí para nuestros hermanos que nos escuchan. Amén. Aventando piedras. Y pues si llegó la pedrada, nada más digan amén. Es que no es pedrada, hermano, sino es la palabra del Señor. Y muchas veces, como tú ya lo mencionas, haces mención, es porque hemos vivido, hemos tenido la experiencia. Por eso es que nos atrevemos a hablar de esta manera, porque nos ha pasado, hermano. Hemos vivido en carne propia esto. Lo que estamos hablando es porque ya hay experiencia, ya hay un contexto. Y es por eso que ahora, viendo la palabra del Señor, nos damos cuenta que está mal lo que muchas veces hacemos, y nosotros decimos, no, es que yo pienso que estoy bien. Sí, la misma palabra nos dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, que es lo mejor, parece que está haciendo bien, pero su fin es camino de muerte. Y esto es el espíritu que este hombre traía. Y dice, aquí hay unos puntos que dice, amaba el primer lugar, quizás amaba el que ahora sí, a las primeras sillas, o en alguna fiesta, pues que le tomaran en cuenta el primer lugar, y eso sí, rechazaba la autoridad. Y me ha tocado ver a personas que hay personas que no se sujetan a un líder.
no se sujetan a un líder. Y sabemos que la palabra del Señor nos dice que nosotros como cristianos debemos de sujetarnos a los pastores, a los líderes. ¿Por qué? Porque fueron puestos por Dios, no es puesto por el hombre. Así también este hombre no practicaba la hospitalidad. Hablaba mal de otras personas, y lo podemos dar cuenta en los versículos que acabamos de leer. Este hombre rechazaba todo lo espiritual, estorbaba, ahora sí, la obra de Dios, era un estorbo. Hablamos con mi hermano Edgar hace un rato. Dice, es que muchas veces servimos a Dios, pero le servimos de qué manera. Muchas veces servimos para bien o servimos de tropiezo. No, aquí nosotros debemos de servir, de ser de bendición para las personas. Este hombre divulgaba, dividía la congregación. O sea, si te has dado cuenta, hermano, hay muchos, en este tiempo está ocurriendo esto. Y es por eso que nos atrevemos a hablar de esta manera, porque la palabra del Señor nos redarguye, el Espíritu Santo nos insiste que se tiene que hablar esta palabra, por más dura que parezca, pero es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, me pongo a pensar algo y a meditar, ¿qué pasaría si el Señor en una discusión viene y recoge a su iglesia? ¿Cómo estaremos en la presencia de Dios? ¿Acaso nos estaríamos agarrando del tú por tú? No, el Señor nos habla, aquí nos enseña de una hospitalidad, de servicio a Dios. Y cuando estamos todos en el mismo espíritu, qué bonito se ve, hermano Beto. Así es. Qué bonito y qué bien se siente estar en la presencia de Dios cuando vivimos y empezamos a trabajar con nuestra persona interior, a cambiar. Y mi pastor siempre dice esta frase: quizás tú no puedas cambiar, pero por la palabra tenemos que cambiar, por la palabra que hemos oído. Cuando nosotros empezamos a meditar la palabra y la traemos a nuestra vida, nos empezamos a alimentar. Muchas de las veces yo quiero explotar como ser humano, ahora sí con mi temperamento, pero me acuerdo, el Espíritu Santo viene con la palabra: calmado, porque la palabra del Señor me pone ahí un stop, me detiene. Y esto, ¿para qué? Para que no podamos ser un cristiano de tropiezo, un cristiano que destruye, sino como el primer punto, como el cristiano que edifica. Un cristiano que la gente pueda decir: no, yo quisiera ir a la iglesia porque ahí los hermanos se aman, hay un buen testimonio. Pero lamentablemente a mí, yo he escuchado esta frase: no, ¿para qué voy a las iglesias si son una bola de hipócritas? Todos, por uno que falla, por uno nos generalizan, y en realidad no es así. Sí hay uno que otro, sí, no digo yo que no, pero no todo es así. Hay personas que se esfuerzan día con día, hay personas que luchan día con día con su misma persona para poder agradar a Dios, para que las almas puedan venir a Cristo a través de nuestro testimonio. Amén. Pues yo podía analizar esto de división. Esto ya viene de tiempos, miles de años de atrás. Podemos ver en tiempo de Moisés, pasó un caso, algo, dice en Números capítulo 16, la rebelión de Core. Core, me imagino que era una persona importante que se levantó en contra de Moisés y dividió la congregación, dividió al pueblo de Israel. Y así como este caso podemos ver que ya viene desde tiempos antes, y podemos ver que detrás de eso hay alguien que no le gusta cuando un pueblo se mantiene unido. Vuelvo a decir, como dije hace rato, ese alguien es Satanás, el adversario, que usa a gente para levantarse en contra de la obra de Dios. Y ahí en el número 16 podemos ver esta historia de Coré, que se levantó en contra de Moisés, a quien Dios había ungido para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud. Pero Satanás usa a este hombre Coré, pero Moisés, para no hacerlo muy larga la historia, dice el 1, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab y hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los consejos, varones de renombre. Nos habla cómo este hombre se levantó en contra del líder a quien Dios había levantado en ese entonces.
Pero algo que me sorprende cuando Moisés le dijo, se apartaron de la tienda de este hombre porque Dios iba a hacer algo ahí, dice el 28, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea que dudaron del liderazgo de Moisés. Dice el 30, mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Podemos ver que Dios, dice allá en Hebreos, la carta a los Hebreos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y estos hombres probaron a Dios. Así que, querido hermano, amigo, no probemos a Dios, porque sabemos, estos hombres, dice la palabra de Dios, que descendieron vivos al infierno, al Seol. Pues es una cosa extraordinaria como queremos probar muchas veces a Dios, y sabemos que Dios es Dios y Dios es fuego consumidor, dice la palabra. Sí, claro que sí. Y seguimos con nuestro tema, hablando de qué clase de creyentes somos en nuestras congregaciones, como título. ¿Qué clase de qué, ahora sí, de qué grupo, a cuál grupo pertenecemos, verdad? Porque ahí en el versículo que tú nombraste, la parábola del trigo y las cizañas, que está en Mateo capítulo 13, ahí puede ver, mis hermanos, en su hogar, si usted tiene su Biblia, en el versículo 24 al versículo 30 nos narra la parábola del trigo y las cizañas, que eso, y es una parábola, ahora sí, simbolizándolo a la iglesia, poniéndolo como ejemplo. Esto en las iglesias siempre va a haber o habemos de ese tipo de personas. Siempre hay personas buenas y personas malas, pero sabe, muchas veces, y a mí me ha tocado hablar con personas, dicen, entonces, ¿cuál es la iglesia de Dios entonces? ¿Cuál es? Pero sabe, quizás las iglesias, si usted quiere encontrar una iglesia donde ya no haya problema, no haya división, esa iglesia no está todavía aquí en la tierra. Estando aquí en esta tierra, en este mundo, sabe, siempre va a haber luchas y siempre va a haber pruebas, siempre va a haber divisiones, siempre va a haber contrastes en las congregaciones. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, en el versículo 30 de capítulo 13, ahí nos narra y dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Qué nos está queriendo decir? Que nosotros, porque nos ha tocado oír y nos han dicho, pero ¿por qué no hablan con tal persona? O sácalo, ustedes que son líderes, sácalo de la congregación. Nosotros no tenemos derecho de hacer eso. La palabra del Señor nos dice, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro. Porque nosotros no tenemos la autoridad para eso. Nosotros lo único que hacemos es compartir, enseñar lo que está escrito en la palabra del Señor, hablar lo que la palabra del Señor nos exhorta y nos enseña. ¿Para qué? Para que cada uno, ahora sí, cada uno aprenda conforme a la palabra del Señor. Pero nosotros no podemos sacar a nadie, pero de que hay en las congregaciones, sí lo hay, mi hermano Bedo. Amén. Amén. Sí, pues es un espíritu que se levanta en contra de Dios, y todo eso, todo lo que se levanta en contra de la obra de Dios es un anticristo, porque muchas veces nosotros hablamos de que el anticristo va a venir, pero dijo muchas veces no lo podemos ver, porque todo aquel que se levanta, de hecho Juan mencionó que quiénes son el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Dice 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todo aquel que viene en contra de todo lo que es de Dios es algo que no ayuda, no sea la edificación de la iglesia, y es una oposición, un adversario. Sabemos que nada más hay dos caminos, o de Dios o del diablo, y todo aquel que se opone a lo que es de Dios, pues lamentablemente pues está participando lo que es le está haciendo su chamba al diablo también, porque pues
es una oposición para el Evangelio. Y como ahorita mencionaba, estos viene desde tiempo atrás, no es de que solo... No es nuevo. No es nuevo, amén. Ya de miles de años atrás, y como decía al principio, esto es porque el diablo sabe cuando hay unidad, la iglesia va a avanzar, pero lo que quiere es vernos destruidos, cada quien por una iglesia dividida. Bueno, a mí me ha tocado escuchar muchas veces dicen, se dividió tal iglesia y el líder se llevó la mitad y así, y eso es porque alguien está detrás de todo eso, y ese alguien pues es el diablo, amén. Pero nosotros no nos dejemos engañar, porque dice la palabra de Dios allá en Génesis que el diablo usó a una serpiente, y el diablo sabe cuando una iglesia está dividida, sabe que no va a prosperar, amén. Y eso es lo que nos quiere a nosotros. Cada día anda luchando cómo derrotarnos, cómo hacernos caer, dividirnos, pero hay poder en Jesús, que Él ya nos dio la victoria, amén. Amén, sí, claro que sí. Sabe, como tercer punto, tenemos como un tercer punto. Amén. Hemos visto en el primer punto el creyente que edifica, el creyente que destruye, es el punto número 2. Vamos a ver el punto número 3. Dice el creyente ejemplar. Aquí nos habla de un creyente ejemplar. En la misma versículos que acabamos de leer nos habla de tres puntos, de tres personajes, de tres características de cristianos. El creyente ejemplar nos podemos ver de ahí del versículo 11 en adelante. Dice el versículo 11: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Dice el versículo 12: todos dan testimonios de Demetrio. Ahí nos habla el nombre de una persona, nombran a Demetrio. Este hombre dice de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Podemos darnos cuenta de el testimonio de este hombre. Tenía buen testimonio. Cuán importante es tener buen testimonio, mi hermano Obed. Amén. Sí, pues la palabra de Dios es la que nos va a ayudar cómo comportarnos aquí para nosotros agradar a Dios, y agradando a Dios vamos a dar un buen testimonio. Es lo que es el fruto como cristiano, que se nos demanda a nosotros comportarnos lo más que se pueda, lo más recto. Amén. Porque vuelvo a decir, ahorita la gente anda viendo sobre nosotros y cómo nos comportamos, y a través de nosotros, de nuestra vida, ya sea que mandamos a la gente al cielo o lo mandamos al infierno. Sí, con nuestro testimonio. Cuenta mucho nuestro testimonio. Este hombre tenía un buen testimonio. Ahora sí, estos hombres reconocían a Demetrio, que tenía un buen testimonio. Y eso no nada más, como hemos hablado siempre, que estos hombres, no, eso también es para nosotros. Nosotros tenemos que dar un buen testimonio. ¿Por qué? Porque nos decimos ser cristianos. Y estos hombres fueron los primeros cristianos que la Biblia relata, son los primeros. Ahora estos tiempos quedó ahora sí el ejemplo que estas personas dejaron, es un ejemplo para que nosotros podamos. Ahora nosotros no podemos decir no se puede. Ellos pudieron, ellos eran hombres naturales, hombres normales como usted y como yo, pero por eso nosotros no podemos decir no, es que no se puede. Sí se puede, porque ellos pudieron. Nosotros también podemos. Jesucristo nos dio el poder y la autoridad de hacer esas cosas. Este hombre era aprobado por Gallo porque estaban en la verdad. Había verdad en este hombre. Reflejaba un carácter piadoso, santo. El carácter de este hombre era digno de imitar.
Imagínense nada más, era alguien que ahora sí era digno de decir, no, yo quiero ser como este hombre, yo quiero ser como Demetrio. ¿Por qué? Porque era un hombre piadoso, había la piedad, él había entendido, servía como ejemplo a otros creyentes. Imagínense, hermanos, servir como ejemplo a otros creyentes. Y no nada más se quedó así, no, eso nos enseña que esta palabra es para usted y para mí que nos está escuchando en esta hermosa tarde, que debemos de ser ejemplo para las demás personas. Tenemos la obligación de que otras personas vengan a través de nuestros testimonios, de nuestro ejemplo, que las personas puedan ver y decir, es que yo quiero a ese Cristo que Él tiene, yo quiero ser como este hombre. ¿Por qué? Porque han visto a Dios, pero lamentablemente dicen, no, yo para ser como ellos, mejor estoy bien como estoy. Yo lo he escuchado de esta manera, he escuchado con esta persona, yo para ser como él, mejor no, mejor me quedo hasta ahí, pero no. Amén, hermano. Sí, por favor puede ponernos ahí en los comentarios. Claro que sí, estamos agradecidos con Dios. Esperemos que esta palabra no le incomode, y si le incomoda no somos nosotros, es la palabra del Señor que nos exhorta. Y como a nosotros nos exhortas, hablaba un poco en la iglesia el domingo pasado, nosotros que compartimos y predicamos la palabra del Señor, somos una atalaya. Una atalaya en el Antiguo Testamento eran hombres que se ponían en lo alto, mi hermano, se ponían en alto, que estaban al pendiente porque en el Antiguo Testamento, como podemos darnos cuenta, siempre habían ejércitos contrarios que venían y atacaban, y ahora sí llevaban preso muchas las veces. En lo alto ponían a un hombre que estaba como un guardia, vamos a ponerlo en nuestro lenguaje, que estaba vigilando, que estaba ahí poniendo atención para cuando venía el enemigo, ese tocaba la trompeta y ya el ejército se ponía alerta. Bueno, a nosotros como predicadores también somos una atalaya, alguien que escudriña la palabra del Señor y habla al pueblo, habla ahora sí a la audiencia en esta hermosa tarde. ¿Para qué? Para que cuando ya el Señor venga, no podemos presentarnos y con qué cara le vamos a decir, no, es que yo no supe. En este tiempo en que estamos hay mucho, ahora sí la palabra del Señor se ha expuesto de diferente forma y de diferente manera. No tenemos una excusa, mi hermano Bed. Amén. ¿Cómo llegaremos y presentarnos? Si no, es que a mí no me dijeron, yo lo sabía. Amén. Y la pregunta aquí que no podemos hacernos es, ¿qué tipo de creyentes somos? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Nos parecemos a Gallo? ¿Nos parecemos a Diótrefes, que se oponía a la verdad, a todo lo que es de Dios? ¿O nos parecemos a Demetrio? Buen testimonio, hombre aprobado por Dios. Y esto me acordé de un texto que ahorita que el apóstol Pablo menciona, creo que no recuerdo, está en Timoteo, dice que nosotros tenemos que dar un buen testimonio, tenemos que comportarnos, imitar lo bueno, hacer que nuestro testimonio resalte para que las almas que no conocen sean ganados por medio de nuestro testimonio. Amén. Imitar siempre lo bueno, porque imitar lo malo es ahí donde van todo mundo, pero imitar lo bueno a veces nos va a costar, pero pues tenemos que, no podemos decir que es algo imposible, porque si si fuera algo imposible, pues no viniera en la palabra de Dios. Pues Dios dice, Dios sabe que nosotros podemos. Ya si no queremos, pues es otra cosa, amén. Pero pues la palabra de Dios es posible. Cristo Jesús lo hizo posible llevarlo. Dios no nos pide algo imposible, sino que como sabe que nosotros podemos, por eso nos da su palabra para que nosotros lo pongamos por obra. Amén, claro que sí. De hecho, en las clases pasadas, el maestro hacía una pregunta y hacía esta pregunta: ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que el ser humano tiene que aprender? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué es lo que tiene que aprender? Pues lo bueno. Lo malo lo traemos genéticamente en nuestra humanidad. Pablo dijo, no hago el bien que quiero, haciendo el mal que no quiero, eso termino haciendo. ¿Por qué? Porque eso está en nuestra genética. Lo bueno es lo que nos cuesta aprender. Lo bueno es lo que se nos hace difícil llevar. Eso es lo que muchas veces nos cuesta aprender, porque lo bueno cuesta.
Lo malo es fácil de aprender. Y este hombre, usted ya hacía como conclusión, usted decía, ¿qué clase de creyentes somos en nuestras congregaciones? ¿Qué tipo de personas, qué de creyentes somos, verdad? ¿Estamos edificando la obra o estamos dañando la unidad? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿En qué punto estamos nosotros? ¿Estamos sirviendo de ejemplo para otros o qué estamos haciendo para el reino de Dios? Si usted quizás puede, no estamos juzgando, sino usted califíquese, haga un autoanálisis de su persona, de estos tres de estos tres tipos de cristianos, de cuál está o de cuál estoy yo, de cuál está usted. Si usted dice que está en el primero, en el segundo, en el tercero, bueno, la palabra del Señor nos habla y nos exhorta, y mientras tenemos vida, hay esperanza. Si estamos en el punto número 2, que es el creyente que destruye, bueno, pues hagamos un alto. La palabra del Señor dice, nos exhorta, nos dice que hagamos un alto y preguntemos por la senda antigua. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la senda antigua? Por la palabra del Señor. ¿Cuál es el camino verdadero? Y el camino verdadero, la palabra del Señor nos va a dar luz. Cuando nosotros venimos a meditar y escudriñar la palabra del Señor, nos enseña, nos exhorta, nos redarguye y nos capacita también. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la lámpara que nos guía a toda verdad, porque es la palabra de Dios, mi hermano. Amén. Y cuando a nosotros, a nuestra persona, porque le digo, porque me ha pasado, muchas veces leo yo la palabra del Señor y pareciera ser que me está lastimando, en vez de darme un abrazo, siento que me está lastimando. ¿Por qué? Porque hay algo malo en mi persona, hay algo que lo malo llega a la luz y la oscuridad pues se batalla para salir. ¿Por qué? Porque es algo lo contrario, la luz y las tinieblas no se llevan, hermano. No se llevan entre sí, pero estamos aún, como hemos dicho, mientras tenemos vida hay esperanza. Amigo que me escuchas en esta hermosa tarde, ya casi estamos ya a breves minutos de terminar nuestro programa Caminando con Jesús. Nuestra invitación siempre es, siga. Si usted no se congrega en ningún lugar, busque donde congregarse, donde le hablen de la palabra del Señor, donde le exhorten a través de la palabra del Señor, no nada más con pensamientos y palabras de hombres, sino a través de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos habla, nos exhorta, nos anima. Amén, hermano. Amén. Estaba leyendo allá en San Mateo 7:13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ese es el verdadero reto, que usted y yo hallemos ese camino y caminemos en él. Amén. Amén. Sí, ya estamos llegando a finalizar en nuestro programa. Gracias a Dios y gracias a usted por habernos escuchado. Amén. Por su tiempo que nos prestó en estos minutos que estuvimos, en esta hora que estuvimos aquí a través de Shekinah 95.1. Ha sido un privilegio enorme el poder llegar hasta sus hogares. Lo hacemos nosotros, todo lo que traemos no es para rechazar a nadie, no es porque nos creemos santos y ya perfectamente, no. Día con día estamos luchando y esforzándonos cada día que pasa. Nos escribe ese Germán Flores, Dios le bendiga, hermanos. Javier Ortiz dice: buenas tardes, ¿cómo puedo vivir la palabra de Dios sin saltarme nada? Es muy difícil. Sí, sabemos que es muy difícil para nosotros como seres humanos, se nos hace difícil, pero Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre mí, llevad mi yugo sobre vosotros, y mi carga es fácil. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que muchas veces nosotros mismos hacemos las cosas difíciles. Cuando nosotros queremos cargar la carga la queremos cargar solos, sin la ayuda de Dios, es difícil. Pero cuando le damos nuestras cargas a Dios, ahí las cosas cambian. También nos escribe, dice Sandra López: hermanos, quisiera pedirles un consejo. Yo tengo muchos problemas en casa, soy la única cristiana y siento que todos en casa están viendo qué hago para decirle: ¿y eso que eres cristiana?
Sí, de hecho eso ocurre siempre, pero sabe, usted siga esforzando, no desmaye. Jesucristo, mire las palabras que dijo Jesucristo, que no hay profeta en su propia tierra. ¿Qué quiso decir ahí? Si vamos un poco a la historia de Jesucristo, cuando Jesucristo empezó su ministerio, mi hermano tiene conocimiento de cuando Jesucristo empezó su ministerio, ni su familia le creía, ni sus hermanos le creían. Imagínense ahora nosotros, un hombre santo que no cometió pecado, no tenía errores, ni su familia le creía. Imagínense a nosotros. Pero eso, ¿a qué voy con esto? Que la palabra del Señor nos alienta. Usted no desmaye. Claro que su familia, y siempre va a ser así, la familia nos va a decir, no, y eso que eres el cristianito, ¿a qué vas? ¿Para ir con ellos? Mejor como nosotros. Pero no, usted siga se esforzando. Dice la verdad de Flor Torres. Si Cristo viene, nos quedamos más de la mitad, hermano. Hay contiendas, hay mucha envidia entre nosotros mismos, entre ministerios, entre congregaciones, etcétera. Sí, eso ocurre mucho. También nos escribe, dice Nancy Burciaga: hola, buenas tardes. ¿Por qué no nos gustará escuchar la verdad? Porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Sí, claro que sí. Pues de hecho es la lucha. Nosotros cantamos un corito muy conocido que dice: la carne con el espíritu tienen una lucha viva, y eso siempre va a ser así. Nosotros queremos hacer las cosas bien, pero el enemigo que tenemos, pues obviamente no nos va a dejar en paz. Siempre va a estar atacando. ¿Para qué? Para desanimarnos. Pero sabe, Jesucristo, Pablo nos lleva siempre, nos enseña, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Soledad Ramos: hermanos, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza para que nuestra identidad como creyentes no sea solo un título, sino algo que se note en nuestra conducta diaria afuera de la congregación? Saludos a los dos. Pues yo creo que aquí dices, para que la enseñanza, nosotros podemos, ahora sí, porque podamos dar ejemplo. Y eso es en todo, a través de la palabra del Señor. Siempre hemos analizado la palabra del Señor. Cuando empezamos a vivir la palabra del Señor como cristianos, no es necesario andar hablando, diciendo las cosas: oh, yo soy hermano, oh, yo soy cristiano. No, con nuestro propio comportamiento, con nuestro propio ejemplo. Muchas personas, porque a mí me lo han dicho, que hay algo diferente, me lo han dicho, es que hay algo diferente en ti. ¿Por qué no eres igual que los demás? ¿Por qué? Porque ahí yo no estoy hablando, predicándole a toda la gente en el trabajo, no. Mucha gente dice: no, es que hay algo diferente en ti. ¿A qué quiero decir con esto? Que la palabra del Señor ahora sí, la palabra del Señor, Cristo alumbra a través de nuestra vida. Y ya es así como podemos dar el ejemplo y poder compartir la palabra del Señor sin que nosotros abramos nuestros labios. Dice Javier: amén, saludos. Rosy Ronquillo dice: mi pregunta sería, ¿cómo puedo alinear mejor mis talentos personales con el propósito de nuestra congregación para ser de mayor utilidad en el reino de Dios? Mi pregunta es: ¿cómo sería alinear mejor mis talentos? Yo creo que, bueno, no sé qué talentos tenga, ¿verdad? Pero yo creo que ahí cuenta mucho estar en la disposición de sus líderes, en la disposición, ahora sí, en la comunicación, porque siempre hemos hablado esto. Muchas veces nosotros hay cosas que tenemos talentos, pero hay muchos talentos que están escondidos. Si nosotros, yo siempre lo he dicho y he manifestado de esta manera, muchas veces no nos abrimos a las personas, a los líderes. ¿Sabe qué, hermano? Yo puedo apoyar en esto, yo sé hacer esto, porque muchas veces los líderes, hablaba con una persona, vamos a poner ejemplo, Moisés, mi hermano Beto no me dejará mentir, dice la palabra del Señor que Moisés en un tiempo, él estaba gobernando todo y eran multitudes, pero ¿sabe qué pasaba? Se había estresado.
¿Por qué? Porque habían muchos problemas. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces, y llegó, la palabra del Señor dice que llegó Jetro, el suegro de Moisés, a darles consejo. Tienes que saber a ordenar. Muchas veces nosotros tenemos talento, pero no somos para ir a decir al hermano, al líder que está: hermano, ¿cómo puedo yo ayudarte? Mira, yo puedo hacer esta forma, yo te puedo ayudar en esto. Así nos estamos abriendo para que la otra persona sepa que cuenta conmigo. Y bueno, y es mi punto de vista. Amén. Amén. Dice Lorena Aguilar: ¿cómo podemos hacer una diferencia entre hermanos como cristianos? Creo que muchas veces la gente del mundo ni siquiera sabe que somos hijos de Dios, y es la verdad. Saludos de Dallas, Texas. Sí, hermano, eso está ocurriendo. Lamentablemente, mi hermano, mi hermana, sí, tiene mucha razón. Lamentablemente sí, y me ha tocado ver eso, porque lo hemos vivido, lo hemos visto. Muchas veces el cristiano no se sabe, no se conoce entre quién es cristiano y quién no es. Lamentablemente es así. Pero bueno, la palabra del Señor dice que tienen que crecer todos juntos. ¿Qué podemos hacer? Hasta que el Señor venga y nos dé pago, porque ahora ahí sí hay un verdadero problema, porque en aquel día se conocerá quién le sirve a Dios y quién no. También ya estamos a breves minutos, hermano, dice Ernesto Álvarez, desde La Paz, Baja California Sur. Saludos. ¿Cómo podríamos ser creyentes ejemplares sin caer en juzgar a los demás? Sí, buena pregunta. De hecho, ser buen cristiano no es andar señalando. Ahora la misma palabra, volvemos al mismo versículo de San Mateo capítulo 3. Nosotros no estamos para juzgar. Y lamentablemente tenemos eso en nuestro... Nos sale lo de juez, de andar señalando, pero nosotros no somos juez para andar juzgando a nadie. Usted siga congregándose, siga sirviéndole a Dios, y Dios que pague a cada uno según sea su obra. Dice Abigail Juárez: hermanos, Brenda Palacio, me gusta Brenda. Pensar que nuestro testimonio no es para que nos admiren a nosotros, sino para que las personas puedan ver un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Claro que sí, eso es excelentemente bien. No es para nosotros. Hablaba con un joven la semana pasada. Muchas veces nosotros queremos que la gente nos aplauda a nosotros, pero entonces nos llevaríamos el mérito nosotros y no Cristo. No, aquí el que debe resaltar sobre todo es Jesucristo, el que se lleva todo, porque nosotros no podemos hacer nada por nadie. Nosotros solamente somos unos servidores y vasos para la obra del Señor. Amén. Amén. Y creo que es el último. Abigail Juárez dice: hermanos, muchas personas quizás nunca abran una Biblia o escuchen un sermón, pero tu vida es la Biblia que ellos leen todos los días. Amén, así es. Cuando nuestro actuar en el trabajo, con la familia o al tratar con vecinos es íntegro, honesto, lleno de amor, estamos comunicando el mensaje de Dios de una manera que las palabras a veces no alcanzan a transmitir. Es mi opinión, ¿verdad? Muy buen programa, les bendigo. Dice el último, ¿sí dice eso? Sí, saludos, Bere, saludos. Claro que sí, ya estamos llegando a finalizar este programa, y ha sido de grande bendición, y gracias a Dios y gracias a usted por su sintonía, gracias por sus comentarios, le damos gracias a Dios y un fuerte abrazo en el amor de Jesucristo. Ha sido de bendición para nuestras vidas, sus comentarios nos anima a seguir esforzándonos día con día para seguir compartiendo la palabra del Señor. Esto no es condenar, sino señalar lo que la palabra del Señor nos dice, nos exhorta a nosotros primero, y así poder enseñar y compartirle un poquito en esta hermosa tarde. Lo que hemos compartido es palabra del Señor. No lo tome personal, sino es algo que el Señor trae para su vida. Si usted ahora sí haga un autoanálisis de cuál de estos tres tipos de cristianos somos. Mi hermano Obed, ya para despedirnos, una oración. Amén. Vamos a orar para que Dios nos siga iluminando cada programa más y nos siga dando la sabiduría. Amén. Amado Dios, gracias te damos, Señor, gracias, por este tiempo, esta oportunidad. Gracias, le pedimos, Señor, por nuestros hermanos que nos escucharon, Dios mío, sea usted, Dios mío, con ellos, con nosotros, Señor,
tu pueblo, Dios mío, que muchas veces fallamos, Señor, quisiéramos comportarnos lo más derechos, Señor, pero muchas veces estamos luchando, Señor. Dale la fuerza que necesita a tu pueblo, Dios mío. Sabemos que en ti confiamos, Señor, y tú no dejas desamparado a tus hijos, Dios amado. Gracias por este tiempo, Dios mío. Sea usted con nosotros y con tu pueblo, Señor, todos los días, porque esa es la promesa que tú dijiste, Señor. Yo me voy, pero estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Señor amado. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y así estamos llegando a finalizar este programa. Amén. Dios le bendiga grandemente y hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. El camino no termina aquí. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Esperamos en la iglesia Jehová es mi pastor en Granjas del Desierto 11768 para alabar juntos al Rey. ¿Necesitas oración? Marca ahora al 656-174-7307. 656-174-7307. No olvides escucharnos en cualquier momento en Spotify como Shekinah Podcast 95.1 FM y en YouTube como Shekinah 95.1 FM. Mario, Obed y Edgar se despiden recordándote que lo mejor de Dios está por venir. Hasta la próxima.